Amigas y amigos, en este día nos acompaña el ministro de Transporte y Obras Públicas, Darío Herrera, para hablar sobre la focalización de subsidios a combustible y el estado de la red vial del país. Señor ministro, buenos días, bienvenido a la red de medios comunitarios que hacemos Corape. Muchas gracias, Elba. Un placer estar aquí en Corape, en esta radio comunitaria. Un saludo a todos los ecuatorianos en todas las partes del Ecuador, incluyendo Galápagos. Así es, muchísimas gracias por estar estos minutos junto a nosotros. Señor ministro Herrera, en días pasados desde la CONAIE se anunció la salida del movimiento indígena de las mesas de seguimiento de los acuerdos alcanzados en el proceso de diálogo que dio fin al paro de junio de 2022. A raíz de esto, ¿qué va a pasar con esta implementación progresiva de la focalización de subsidios a los combustibles, la cual se había anunciado desde el gobierno iniciaría en septiembre de este año? Mira, Elba, yo quiero enviarle un mensaje a los ecuatorianos, ¿no? Y había un requerimiento de los sectores indígenas, acordémonos, estos 10 grandes requerimientos, cuando se instalaron las mesas de diálogo que duraron 3 meses. Yo personalmente estuve liderando la mesa número 1 por más de 180 horas de trabajo en conjunto con las organizaciones sociales. Estos 10 puntos principales se extendieron a un cúmulo de 218 acuerdos y 40 y pico de desacuerdos o no acuerdos. Es decir, se amplió muchísimo más el campo. Y entre los 218 acuerdos, solamente 4 fueron relacionados con la mesa número 1, que tiene que ver con la focalización de combustibles. Y estos 4 acuerdos no son de cosas puntuales por hacer, sino son de criterios de exclusión que sirven para implementar de manera ordenada en el tiempo un plan o un sistema de focalización. Entonces, luego de eso, nosotros, junto con el Gobierno Nacional, se armó una mesa de coordinación, se armó una mesa intersectorial con todas las instituciones relacionadas con el tema de la focalización de combustibles. Nosotros hemos participado en esa mesa, yo ya no soy el líder de esa mesa, pero hemos participado activamente y he estado vigilante sobre el proceso. Estamos hoy por hoy en los 37 pasos que tenemos que hacer para llegar a tener un piloto de focalización para el mes de septiembre-octubre. Estamos al día. Es más, el día de ayer, si ustedes en mi Twitter, me reuní yo con la Agencia de Regulación y Control, vimos ya el bosquejo del software, no del software, sino de los términos de referencia para el futuro programa, que tiene que ver con un tema tecnológico, tanto en software como en equipos que tienen que ir instalados en las gasolineras. Entonces, vimos todo este esquema muy interesante, esquema que se usa en otros países. No quisiera adelantar porque es un tema que lo tiene que manejar la Agencia de Regulación y Control. Entonces, desde nuestro lado estamos completamente al día en lo que se prometió. Ahora, 4 acuerdos y también existieron 4 desacuerdos. Uno de ellos, nunca nos pusimos de acuerdo, fue el tema del subsidio al sector camaronero. Y mira lo que hace el presidente de la República. Inclusive sobre los no acuerdos, el presidente actuó. Es decir, eliminó el subsidio del sector camaronero sobre los propietarios de camaroneras que tienen más allá de 30 hectáreas de extensión. El sector camaronero tuvo un subsidio total el año pasado de alrededor de $254 millones. Es decir, gran parte de estos 254 millones, ahora, en este año, luego de la decisión del presidente de la República, se ahorran para el Estado, para que pueda ser utilizado este dinero en cualquier otra cosa, es decir, en el beneficio de los ecuatorianos. Entonces, el presidente, más allá de cumplir con los acuerdos, también inclusive cumple con lo que no se acordó, es decir, mucho más proactivo. Yo creo que eso es un buen mensaje que hay que darle a los ecuatorianos, ¿no? De que el gobierno cumple, está cumpliendo, va a seguir cumpliendo a toda cabalidad en todos los frentes en estos 218 acuerdos. Señor Herrera, y el tema de la focalización de subsidios era algo que también generaba mucha duda a la población, pues la población se preguntaba, ¿es un subsidio generalizado o es una focalización en donde ciertos sectores tendrán subsidio y otros definitivamente no? Entendamos lo que es el subsidio primero, ¿ok? En este momento, el monto que se utiliza para el subsidio, que el año pasado fue de 4.560 millones. Eso es lo que le costó al Estado ecuatoriano el subsidiar el precio de los combustibles, de todos los combustibles del país. Diésel, gasolinas, gas, todo eso suma 4.560 millones. Ese monto, el Estado, es decir, todos nosotros, lo pagamos. Eso es lo que significa, ese es el subsidio, ¿ok? ¿Qué pasa ahora? El subsidio está generalizado, es decir, a todos nos afecta o nos beneficia por igual, ¿sí? Y en mi caso, por ejemplo,
yo si pudiera pagar un poco más, diga usted por el tanque de gas o diga usted por la gasolina super en vez de una extra y no tener un precio subsidiado, ¿no es cierto? Entonces, aquí viene la parte importante. El subsidio, para que sea efectivo, tiene que tener por lo menos estas tres premisas. Primero, tiene que ser temporal, cualquier tipo de subsidio, ¿no? No podemos seguir subsidiados toda la vida, ¿ok? No es viable. Segundo, tiene que ser entregado a las personas que realmente lo necesitan. Si yo no necesito un subsidio, ¿para qué lo uso? No es ético, ¿no es cierto? Y tercero, que es la parte importante en la cual estamos trabajando ahora, que tiene que ver con la tecnología, es que el subsidio tiene que ser eficientemente entregado, ¿no? Entonces, en las mesas de diálogo tratamos estos temas con las organizaciones sociales, estuvieron de acuerdo, por eso creamos y acordamos criterios de exclusión. Es decir, si todo está generalizado ahora, lo que hay que hacer es excluir a las personas que sí pueden pagar un poco más para que paguemos un poco más. Y por ahí debe comenzar la implementación del subsidio de los combustibles. Perfecto. Y esta focalización de subsidios en términos generales, ¿qué representa al país también para entender a más de la inversión? Mira, va a ser un proceso algo progresivo. En septiembre, octubre tendremos un piloto. Comenzaremos a implementar la focalización con los criterios de exclusión firmados en los acuerdos con las organizaciones sociales, de manera que el gobierno cumple nuevamente, ¿no? Pero ese es el inicio. De ahí en adelante, este proceso puede demorar, honestamente, años, hasta que se vaya afinando, vayamos viendo otros criterios y vamos analizando por sector. Ya el presidente se adelantó con el sector camaronero, eventualmente tenemos que ver otros sectores donde se puede poner cupos, donde podemos racionalizar de manera ética y también prevenir algo, Elba, que con las organizaciones sociales estuvimos de acuerdo. ¿Sabes qué? El contrabando. El contrabando, que se estima puede ser algo como 200, 300, 400 millones de dólares al año, que no se puede cuantificar y que este sistema nos va a permitir a nosotros tener la trazabilidad, es decir, desde que se produce o se importa el combustible hasta que se llega a el vehículo, cuánto tenemos en combustibles en el país, cómo se está moviendo ese combustible, dónde está el combustible, a dónde se está yendo, para qué usos se está destinando, de manera que ese recurso, entendámoslo todos los ecuatorianos, el combustible no es el gobierno. El combustible del país es de todos los ecuatorianos, ¿no es cierto? Es un activo que nosotros tenemos, ¿no? Así como el Estado tiene que ser responsable del uso de estos recursos públicos, ¿no? Entonces, eso de ahí hay que mantenerlo en control y eso va a prevenir también el contrabando que está ligado también con el narcotráfico, ¿no? Perfecto, y avanzamos con esta entrevista y yo también quiero tocar temas de vialidad con usted. La atención a la vialidad se ha vuelto un reclamo recurrente en algunas zonas del país. Se denuncia la falta de inversión del gobierno y las afectaciones que sufren productores para el traslado, en este caso de algunos productos. ¿Han hecho un estudio quizá de cuántas vías en el país necesitan atención urgente? ¿De qué manera trabajan en este tema? Yo creo que, Elba, voy a coger la palabra estudio, que eso es lo principal. Mira, yo creo que lo responsable, este gobierno, sobre todo el gobierno del presidente Guillermo Lasso, es un gobierno responsable. Así como estamos cuidando recursos energéticos, también tenemos que cuidar el dinero de los ecuatorianos. Las vías se arreglan con dinero de la caja fiscal, con dinero que viene de los impuestos que todos pagamos. Esos dineros los asigna el Ministerio de Transporte. También conseguimos líneas de crédito de organismos internacionales y eso se invierte en la vialidad del país. Pero nosotros no podemos ser irresponsables y salir a invertir a la sordina, así como gallinas sin cabeza, diríamos, ¿no es cierto? No se puede, hay que ser inteligentes al respecto. Entonces, lo que nosotros hicimos, especialmente mi administración en los últimos 7 meses, además de ejecutar el presupuesto del año pasado e inaugurar los hospitales y los aeropuertos y vías que hicimos en todo el país, invertimos más allá de 320 millones de dólares en vialidad y obra pública el año pasado, con una ejecución de casi un 90%. Pero más allá de eso, salimos a medir cuál es la realidad de la red vial estatal. Y quiero darte unos números, mi querida Elba, para que todos los ecuatorianos estemos al tanto de esto aquí. Con corte al 2021, diciembre del 2021, en estado de manejo con precaución, porque no necesariamente es que está toda la vía mala, pero hay una categoría que nosotros tenemos con la CAF, con el Banco de Desarrollo de América Latina. Es una metodología especial donde se mide, hay una categoría para medir la red vial estatal. Teníamos al final del 2021 el 11.35% de la red vial en estado de manejo con precaución, es decir, con problemas. A finales del 2022, esto se incrementó al 18%. Ya ahorita, en el mes con corte a febrero,
hemos bajado un poco, estamos en el 17.74%. Y medimos esto mes a mes. ¿Por qué medimos esto? Porque es lo responsable en hacer, porque aquí lo que hay que hacer es que el dólar que invertimos rinda, es decir, que arregle el problema real que los ecuatorianos estamos teniendo, ¿sí? En base a esa información, esta estadística, en los últimos meses salimos a preguntarles a los ecuatorianos, a través de los gobernadores, a través de los directores distritales, de los gremios y también nuestra información, dónde están los problemas relacionados con la vialidad. Y en ese sentido armamos un plan estratégico de por lo menos atender 3 obras viales en cada provincia. Por lo menos, hay algunas que tienen 5, ¿okay? Como por ejemplo Morona-Santiago. Determinamos 6 en Morona-Santiago. Para poder atacar estos problemas. Ese resumen, esa suma de todas estas obras nos dio a nosotros una inversión hoy que tenemos que hacer en los próximos 27 meses de $900 millones, más cierta obra pública. Hicimos un plan de emergencia de $1.000 millones, que es lo que has visto tú en las últimas entrevistas y en las redes sociales, ¿no? El plan del Ministerio de Transporte y Obras Públicas de una inversión de $1.000 millones para la vialidad. 1.000 millones que significarían, con todo respeto, 2.000 o 3.000 millones de dólares de gobiernos pasados que hacían las obras con 2 o 3 veces el precio, ¿sí? Que es también un tema de corrupción muy complejo. Y aquí te voy a dar un dato adicional. Mucha gente se acuerda de estas grandes inversiones de gobiernos pasados. Y ciertamente en gobiernos pasados nos endeudaron a los ecuatorianos, porque estamos endeudados, y se hizo obra pública, pero con un problema. Nunca tuvo el mantenimiento adecuado de esa obra pública. Y aquí te voy a dar un dato, Elba, lo que dice, no el ministro, lo que dice el Banco Mundial y los expertos. Dice el Banco Mundial, mira, la CEPAL dice que por cada dólar no invertido oportunamente el mantenimiento genera pérdidas entre el doble y el triple de sobrecostos en transporte y se triplican los costos de reparación en emergencias viales. Aquí hay una entidad que se llama la American Association de Transportation, de Officials, es una entidad internacional, la AASHTO. Dice que cada dólar invertido en mantener una carretera en buen estado evita que se gasten $6 y hasta $14 para luego rehabilitar o reconstruir la misma vía. Entonces, si alguien hizo una carretera en el año 2012 y no hubo el mantenimiento en el año 1, 3, 5, 8, hoy, 10 años después, nos toca rehabilitar esta vía entre 14 y hasta $25 el valor inicial. Es decir, reconstruirla nuevamente. Eso, para mí, honestamente, es irresponsable. Y no lo digo como una excusa, para nada. A los ecuatorianos hay que decirles la verdad. Y la verdad es esta. Quizás alguien hizo una obra en el pasado, la dejó sin mantenimiento, no la limpiaban, no limpiaban las cunetas, las alcantarillas, el agua la invadía, se dañaba el asfalto y hoy tenemos que repararla. Pero el problema, ecuatorianos, es que hoy nosotros no tenemos el dinero, ni la capacidad de endeudarnos, ni la irresponsabilidad para endeudarnos como lo hicieron los gobiernos anteriores. Ese es el problema. Entonces tenemos que ser muy finos de dónde ponemos nuestro dinero y para eso lo vamos a hacer de manera inteligente. Y Elba, lo último, los 1.000 millones que se van a invertir, más allá de invertirlos donde sabemos que se tiene que invertir, vamos a ir midiendo el resultado. Fíjate que nuestro pronóstico, Elba, es de que con este dinero nosotros resolvamos por lo menos 3 urgencias viales en cada provincia, incrementaríamos del 13.4 al 31.9 la categoría de muy bueno en la red vial estatal a nivel país, reduciríamos del 18.1 al 11.3% la categoría de manejo con precaución, ya en 2 meses estamos en el 17.74, estamos bajando ya, pero sobre todo vamos a prevenir un deterioro anual de un 7 al 10% de la red vial estatal. Cuando hablamos así de manera técnica, más allá que la parte política, ecuatorianos estamos haciendo las cosas bien y el gobierno, el presidente Guillermo Lasso, cumple y hace las cosas bien. Por eso él no dudó ni un minuto en decir,
Darío, ministro Pablo Arosemena, empecemos con el trabajo y lo vamos a hacer. Perfecto, señor ministro. Y antes de concluir esta entrevista, usted hablaba de una inversión de 1.000 millones y en este caso quería saber, usted también mencionó que han estado en varias zonas preguntándole a la población sus necesidades en cuanto a red vial. Quizá ya tienen identificadas las zonas que más atención necesitan en el país. ¿Nos puede comentar brevemente? Por supuesto. Mira, el año pasado salimos a hacer el mantenimiento preventivo. No, yo no puedo decir voy a hacer, ya lo hice. Hicimos el año pasado el mantenimiento preventivo, ¿no? Incrementamos de 3.200 a 4.300 los microempresarios en el país. Una gran noticia para el Ecuador. Generamos más empleo. Hoy por hoy estamos en el proceso de contratación. La provincia que está un poquito atrasada me parece es Napo, que tenemos el 75% del avance en el proceso de contratación, pero el resto de las provincias ya casi todo se ha contratado en lo que es microempresas. Vamos a superar 4.500 microempresarios agrupados y ellos hacen el mantenimiento preventivo, ¿no es cierto? Vamos a seguir en esa vía, porque mira, para nosotros es mucho más barato y para los ecuatorianos destapar una alcantarilla en vez de que llueva, venga el agua, se lleve la alcantarilla, se lleve la vía y me toca reparar 20, 30, 50 veces el valor. Eso no es correcto, ecuatorianos, ¿no es cierto? Eso por ese lado. Segundo, ¿qué hizo ese mantenimiento preventivo? Es que en este invierno, que está muy fuerte ya, como lo hemos visto, no hayamos tenido nosotros mayores problemas en temas de alcantarillas o en tapes de vía. Derrumbes sí, pero los derrumbes es otra cosa, un tema hídrico, de diseño de vía, eso es otro tema, eso no tiene nada que ver nada con el mantenimiento preventivo de la vía, ¿no es cierto? Pero sí tenemos algunos problemas que hay que resolver. Por ejemplo, San Luis Reventador, ¿no es cierto? Y eso el día de anoche, me parece en la noche ayer, y hoy ya se está adjudicando un contrato para poder generar esta variante de servicio y conectar las dos ciudades mientras hacemos la vía alterna de 8.9 kilómetros. Ahí sí tenemos un problema grave con una erosión regresiva del río Coca que es muy agresiva y que es un imponderable que nosotros no podemos controlar. Estamos peleando contra la naturaleza y siempre pedimos disculpas, pero es un tema muy complejo en ese lado. Y en el resto del país obviamente hay cosas puntuales. Hemos recibido, además de haber ido al territorio y haber recorrido todas las provincias, hemos recibido también los representantes, en todo sentido, ¿eh? Y de cualquier partido político, Elba. Nosotros atendemos a todos, ¿ok? Y hemos identificado estas necesidades y urgencias y esas son las que vamos a atender con este dinero y lo vamos a medir. Vamos a medir los tramos viales y vamos a ir reportando a los ecuatorianos de los avances de esta inversión vial en el Ecuador. Perfecto, señor ministro. Estamos concluyendo esta entrevista con usted. Esperamos tenerlo en una próxima oportunidad y a conocer también estos resultados de la medición que usted ha señalado se va a hacer a nivel país. Muchísimas gracias. Un solo mensaje adicional. Voy a ir provincia por provincia dando boletines informativos de cuáles son esas obras que vamos a hacer y cuáles no vamos a hacer por ahora también, ¿no? Porque no sobrepasar las expectativas, ¿no? Pero lo que vamos a hacer va a generar el mayor bienestar porque está medido y consensuado con todos los actores de la sociedad. Perfecto. Gracias a usted, señor ministro. Le agradecemos por su tiempo para la red de medios comunitarios de Corape. Que tenga un excelente día. Un abrazo a todos en Corape y saludos, que tengan un lindo día.